Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy un vídeo muy diferente a los que normalmente subo en el canal, ya que hoy vamos a repasar las ventas que ha tenido el manga de One Piece a lo largo de los años en Japón, analizando brevemente las ventas que tuvo cada año y el porqué de los puestos en los que se encontró cada año entre los mangas más vendidos. La fuente de estos datos es Oricon, una empresa japonesa que se encarga de contabilizar las ventas en Japón que tienen diferentes tipos de entretenimiento, como la música, el anime o lo que nos importa en este caso, el manga, pero no los contabiliza del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que los contabiliza desde X día de diciembre o noviembre, depende del año, hasta X día de diciembre o noviembre también. Habiendo dicho todo esto, empecemos. Para aquellos que todavía no lo sepáis, One Piece comenzó a serializarse oficialmente el 22 de julio de 1997. Sí, dentro de 2 meses cumplirá 20 años. Pero pese a que su primer capítulo del manga saliese dicho día, el primer tomo que recopilaba los primeros 8 capítulos no salió a la venta hasta el 24 de diciembre de 1997. Y como desde el 1 de diciembre de ese mismo año ya se comenzó a contar las ventas que iban a tener los mangas en 1998, One Piece no tuvo ninguna venta en 1997 porque no salió ningún volumen recopilatorio antes del 1 de diciembre, por lo que directamente pasaremos a ver las ventas que tuvo One Piece en 1998, que fueron un total de 268.484, obteniendo en su primer año como debutante el 9º puesto del manga más vendido en dicho año, quedándose a poco más de 450.000 ventas del manga más vendido, que fue Detective Conan. En 1999 el panorama de los mangas más vendidos cambió considerablemente, y los 8 mangas que en 1998 se encontraban entre los más vendidos, todos y cada uno de ellos sufrieron un bajón en sus ventas. Justo lo contrario ocurrió con One Piece, ya que obtuvo 103.000 ventas más que el anterior año, consiguiendo vender un total de 371.950 copias y obteniendo el tercer puesto de los mangas más vendidos en dicho año, tan solo quedándose por detrás de Detective Conan y Rurouni Kenshin, pero esta vez a una distancia mucho más reducida que el anterior año, ya que Rurouni Kenshin tan solo lo sobrepasó por 38.000 ventas y Detective Conan por 192.000 ventas. El 20 de octubre de 1999, el primer capítulo del anime de One Piece fue emitido, y quizás esto le ayudó un poco para que sus ventas aumentasen en ese mismo año, pero sobre todo cuando se notó que le ayudó a vender muchísimo más fue en el año 2000, ya que fue el primer año en el que One Piece se convertía en el manga más vendido durante todo un año, y no por poca distancia precisamente, ya que superó al segundo manga más vendido por 280.000 copias, consiguiendo vender One Piece un total de 871.407 copias, mientras que Detective Conan, aumentando sus registros de ventas del 1999, vendió un total de 591.946 copias. Desgraciadamente, desde el 2001 hasta el 2007, Oricon, por alguna razón que desconozco, dejó de dar los datos de las ventas y tan solo dijo cuáles fueron los volúmenes de los mangas más vendidos, pero al no dar la cantidad de las ventas, en algunos casos no podemos saber cuáles fueron los mangas en general más vendidos. Aún así, hay años en los que más o menos se puede intuir. Desgraciadamente, el 2001 no fue uno de ellos, año en el que 2 mangas estuvieron peleando por el primer puesto, Vagabond y One Piece. Vagabond consiguió colocar entre los 7 mangas más vendidos 4 de sus volúmenes, mientras que One Piece consiguió colocar 3, y su cuarto se fue al puesto número 9. El problema entra cuando One Piece colocó su 5º volumen en el puesto número 11, mientras que Vagabond no consiguió colocar ni siquiera un 5º volumen suyo entre los 20 volúmenes más vendidos. Y creo que esa fue la pieza clave para que quizás One Piece vendiese más que Vagabond, ya que al fin y al cabo sus ventas entre los 7 volúmenes más vendidos debieron de ser muy parecidas, ya que Vagabond no colocó sus 4 volúmenes en los primeros 4 puestos. En cambio, en el 2002 las cosas estuvieron mucho más claras, ya que One Piece sí que consiguió colocar sus 4 volúmenes entre los 4 más vendidos, y además consiguió colocar un 5º en el 7º puesto, por lo que por mucha diferencia One Piece se presupone que volvió a ser el manga más vendido en todo un año,
Casi lo mismo volvió a ocurrir en el 2003, ya que One Piece consiguió colocar 4 de sus volúmenes en los 5 primeros puestos. Tan solo el volumen 8 de Nana consiguió que One Piece no volviese a repetir lo ocurrido en el 2002. En el 2004 la cosa se complicó un poco, pero muy probablemente One Piece volviese a ser el manga en general más vendido, ya que si bien es cierto que Nana consiguió que uno de sus volúmenes fuese el más vendido, entre los 6 primeros volúmenes Nana tan solo colocó 2, mientras que One Piece colocó 4. Y una vez más, las ventas de los 6 primeros muy probablemente no estuviesen muy alejadas, pero como One Piece consiguió colocar más cantidades de sus volúmenes, hace que sea más probable que en total vendiese más. De hecho, Shueisha, la editorial de ambos mangas, afirmó que One Piece vendió más y que Nana, al tener tan solo 2 volúmenes, no estuvo ni siquiera en el segundo o el tercer puesto de sus mangas más vendidos, sino que estuvo en el cuarto, aunque a esto quizás no haya que hacerle mucho caso, ya que creo que se refieren tan solo a la primera tirada, no a todas las tiradas que hacen cada año. Al igual que en el 2004, en el 2005 se volvió a complicar saber qué manga vendió más, ya que esta vez Nana consiguió colocar sus 3 volúmenes entre los 5 más vendidos, y One Piece consiguió colocar 4 entre los 8 más vendidos, ya que un tomo de Fullmetal Alchemist consiguió superar a 2 de One Piece. Aún así, vuelvo a repetirlo, en cantidades de ventas parecidas, sacar un volumen más suele ser decisivo, por lo que de nuevo creo que One Piece volvió a ser el manga en general más vendido. En el 2006, por suerte, ya no solo pusieron cuáles fueron los volúmenes más vendidos, sino que también pusieron cuáles fueron los mangas más vendidos, y sorprendentemente fueron 2 mangas los que consiguieron superar a One Piece. Estos fueron Death Note y Nodame Cantabile. Desgraciadamente no sabemos por cuánto consiguieron superarlo, pero desde luego tuvieron mucho mérito al cortar el reinado que muy probablemente tuvo One Piece durante 6 años. Pero que One Piece no consiguiese el puesto del manga más vendido no duró mucho, ya que en el 2007 volvió a conseguir el trono, y esta vez volvió para quedarse, como podremos comprobar en las ventas de los siguientes años. A partir del 2008, Oricon volvió a mostrar cuántas copias vendieron los mangas más vendidos, y menos mal que lo hizo, ya que a partir del 2009 el enorme boom de One Piece dio inicio. Durante muchos años fue el manga más vendido, sí, pero es que a partir del 2009, sobre todo en el 2010 y 2011, consiguió algo inimaginable, y que es prácticamente imposible que se vuelva a repetir. Pero antes de eso, comencemos con las ventas del 2008, que no son precisamente pocas. El último dato que teníamos acerca de cuánto había vendido One Piece antes del 2008 era el del año 2000, el primer año en el que One Piece fue el manga más vendido con un total de 871.407 copias vendidas. Pues bien, 8 años más tarde, en el 2008, One Piece también fue el manga más vendido, pero esta vez con un ligero aumento en las copias vendidas, ya que pasó de vender 871.000 copias a vender 5.956.540 copias. Es decir, en 8 años pasó a vender 5 millones más, probablemente por el auge que hubo en el mercado del manga, ya que si os fijáis, los siguientes mangas más vendidos también vendían millones de copias, aunque ninguno se acercaba a lo que llegó a vender One Piece. En el 2009 hubo otro pequeño auge en el mercado del manga. Muchos mangas vendieron 2-3 millones de copias más de las que habían vendido el anterior año, como por ejemplo Naruto y Bleach, pero a One Piece no le valía con esa cantidad, ya que no subió ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 millones, sino que llegó a subir más de 8 millones de copias vendidas, consiguiendo vender durante el 2009 14.721.241 copias, siendo este el primer gran boom de One Piece. Pero si esto os parece muchísimo, preparaos para lo que ocurrió en el 2010 y en el 2011. Años en los que la industria del manga parece que no sufrió un gran auge como en los anteriores, sino que simplemente se mantuvo. Algunos mangas vendieron un poco más, otros en cambio vendieron bastante menos, y nuevos mangas que conquistaron a la gente iban apareciendo. Pero entre todos los mangas existentes hubo uno que destacó de sobremanera, y ese, como no, fue One Piece, consiguiendo vender en el 2010 la absurdamente alta cantidad de 32.343.800
14.809 copias. Y en el 2011 volvió a subir y estableció el récord, vendiendo un total de 37.996.373 copias, una auténtica barbaridad. Para que os deis cuenta de la barbaridad que es, si juntamos las ventas que tuvo One Piece en tan solo esos 2 años, nos daría un total de poco más de 70 millones de copias vendidas, más copias de las que han vendido Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist o Shingeki no Kyojin en todos sus años de publicación y posteriores y en todos los países del mundo. Entre todos los mangas existentes, tan solo hay 20 que han vendido más en toda su historia de lo que vendió One Piece en tan solo 2 años. Esos 2 años y los 2 siguientes, que aunque la cantidad de ventas como veremos después disminuyó como es normal, aún así también fue muy alta, han hecho que a día de hoy One Piece sea el manga más vendido de toda la historia y en todo el mundo. Pero, ¿a qué se debe que One Piece vendiese tanto en estos años? Pues se debe a 2 cosas. La primera es que One Piece Film Strong World fue estrenada en Japón a finales del 2009. Y la segunda es que en el 2010-2011 el arco de Marineford se estuvo emitiendo en el anime. Ambos factores hicieron que muchísimos japoneses que no habían visto One Piece antes o que quizás no les había convencido se enamorasen de la obra y comenzasen a comprarla desde su primer volumen hasta el 60-65 más o menos, que eran los últimos que habían sido publicados en ese entonces. Que tanta gente comenzase a leer la obra desde cero hizo que One Piece llegase a vender tantísimas copias. En el 2012 y en el 2013 el boom de One Piece todavía seguía, aunque poco a poco, como es lógico, se desinflaba. Por toda la fama que obtuvo, todavía nuevos lectores llegaban, consiguiendo vender en el 2012 23.464.866 copias y en el 2013 18.151.599 copias. A partir de ese año ya el boom acabó y las ventas de One Piece se normalizaron y comenzaron a ser más parecidas, obteniendo en el 2014 11.885.957, en el 2015 14.102.521 y en el 2016 12.314.326, que aunque puedan parecer pocas respecto a los últimos años, siguen siendo una auténtica barbaridad, ya que recordemos que antes de que comenzase el boom de One Piece, el manga vendía poco menos de 6 millones de copias, por lo que se podría decir que tras el boom, One Piece ha conseguido alrededor de 6 millones de lectores fieles más. One Piece lleva ya 10 años seguidos siendo el manga más vendido, y todo apunta a que este 2017 volverá a serlo, ya que su volumen 84 lleva vendidas 2.595.269 copias, mientras que sus competidores directos no se acercan ni un poco a dicha cifra. De hecho, el que más cerca está es el volumen 21 de Shingeki no Kyojin, que lleva vendidas 1.563.743 copias. Luego estarían los volúmenes de Haikyuu, Tokyo Ghoul Re y Kingdom, que rondan las 600.000, 700.000 copias, y luego ya tendríamos a los volúmenes de Detective Conan, Nanatsu no Taizai, One Punch Man y Boku no Hero Academia, que rondan las 400.000, 500.000 copias, cifras que no son rivales para las que obtiene One Piece. Antes de despedirme, quería agradeceros a todos que ya seamos más de 200.000 suscriptores en el canal. Jamás pensé que con un canal tan solo dedicado a One Piece fuese a conseguir tener esta cifra tan alta. De verdad, muchísimas gracias a todos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!